Morena llegó al poder con una promesa clara: ser diferentes. Austeridad, ética, justicia social y un gobierno al servicio del pueblo. Millones de mexicanos, hartos de la corrupción y los privilegios de la vieja política, depositaron su confianza en ellos. Pero, ¿qué ha pasado? En apenas una semana, el teatro de Morena comenzó a desmoronarse. Líderes que juraron humildad viajan en primera clase. Militantes que insultaron a la presidente ahora son recibidos con los brazos abiertos, y las promesas de transformación se han convertido en una burla. Mientras el pueblo enfrenta la inflación, la inseguridad y la falta de servicios, las élites de Morena se regodean en lujos y privilegios. Este video desenmascara la hipocresía de un partido político que promete una cosa, pero hace exactamente lo contrario. Acompáñame en este recorrido por los escándalos, las contradicciones y la traición de Morena, donde la soberbia y la ambición han reemplazado cualquier rastro de compromiso con el pueblo. Desde el nepotismo hasta los derroches, desde la corrupción hasta el abandono de los más necesitados. Hoy revelamos cómo Morena ha perdido el rumbo, pero también te voy a mostrar la fuerza del pueblo mexicano, que no se rinde y exige cuentas. Prepárate para un análisis sin filtros de un partido que juró transformar México, pero solamente transformó a sus líderes en lo que prometieron combatir. Esto es solamente el comienzo. La verdad está saliendo a la luz y el pueblo no se va a quedar callado. En un intento por mostrar compromiso, Morena presentó lineamientos de ética y comportamiento para sus militantes. El mensaje es claro: el partido se mantendría fiel a sus principios de austeridad y lealtad al pueblo, pero no pasó ni una semana para que esos lineamientos se convirtieran en una farsa. El propio secretario de organización, Andy López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el peor presidente que haya tenido México, dio una bofetada a la coherencia al abrirle las puertas a Luis Enrique Benítez Ojeda, un expriista que como diputado local en Durango se destacó por insultar a la hoy presidente Claudia Sheinbaum durante la campaña presidencial. ¿Qué pasó con los valores de Morena? Parece que Andy López está mucho más interesado en construir su propia candidatura que en respetar los principios del partido. Al darle la bienvenida a detractores de Sheinbaum, López envía un mensaje claro: en Morena la lealtad es negociable y los intereses personales están por encima de la militancia. Esta decisión no solo traiciona a los simpatizantes que creyeron en un partido diferente, sino que evidencia una lucha de poder interna que amenaza con fracturar a Morena. Mientras los líderes se pelean por el control, el pueblo queda olvidado, enfrentando las consecuencias de un gobierno que prioriza las ambiciones políticas sobre las necesidades reales de México. Cuando los principios se venden al mejor postor, el pueblo es el primero en pagar el precio. Pero todavía hay más. En Morena, el poder ha nublado el juicio de sus líderes. La soberbia, el encono y una actitud retadora han llevado a niveles de impunidad que indignan. Mientras el pueblo está luchando con la carestía y la inseguridad, los líderes de Morena derrochan sin pudor. El senador Adán Augusto López fue captado volando en primera clase con Air France rumbo a París, un lujo que contrasta con el discurso de austeridad que predica. Gerardo Fernández Noroña, por su parte, es cliente frecuente de la clase ejecutiva, sin importar las críticas. ¿Y qué decir del diputado Pedro Aces, líder sindical, quien con total desfachatez pagó para que publicaran fotos suyas en la Feria de Sevilla, donde hasta le brindaron un toro? Estos no son solamente casos aislados, son la norma en un partido donde los privilegios han reemplazado los ideales. Mientras los mexicanos enfrentan hospitales sin medicamentos y escuelas que están en ruinas, los líderes de Morena gastan millones en viajes y lujos. Esta actitud no solamente es una traición a las promesas de campaña, sino una burla a los millones que confiaron en un cambio. La impunidad con la que actúan refleja un partido que ha perdido el contacto con la realidad del pueblo, embriagado por el poder y la riqueza que juraron rechazar. Los líderes de Morena viven como reyes, pero el pueblo sigue esperando. La pregunta es: ¿hasta cuándo? Morena prometió erradicar el nepotismo, una de las prácticas más odiadas de la vieja política. Sin embargo, la realidad es una gran simulación. En estados como Puebla, las nóminas gubernamentales están repletas de familiares, amigos y socios de funcionarios. Novias, suegros, hijas, sobrinos y hermanos cobran sueldos pagados con los impuestos del pueblo.
Esta estampa se repite en la mayoría de los gobiernos morenistas del país, desde Chiapas hasta Baja California en el norte. Mientras los servicios públicos colapsan, con hospitales sin insumos y escuelas sin maestros, los allegados de los políticos engrosan las listas de empleados públicos con cargos inventados o mal pagados. Esto es un robo directo a los mexicanos que confiaron en un cambio. Los recursos que deberían destinarse a mejorar la vida de las comunidades se desvían a las cuentas de los cercanos al poder. Y mientras, el pueblo sufre las consecuencias de la escasez y la mala gestión. Los líderes de Morena justifican estas prácticas con discursos vacíos. La hipocresía es bastante evidente y critican a los partidos tradicionales por lo mismo que ahora hacen sin reparo alguno. El nepotismo en Morena no es ningún error, es una estrategia para consolidar el poder a costa del bienestar del pueblo. El nepotismo de Morena no solo traiciona al pueblo, lo despoja de un mejor futuro, pero los escándalos no terminan aquí. La descomposición de este partido político de Morena ha cruzado fronteras. En un hecho sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos retiró las visas a la gobernadora de Baja California, María del Pilar, a su esposo Carlos Torres y al presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González. Este golpe que el gobierno norteamericano este golpe nos dice que el gobierno norteamericano sigue de cerca a estas figuras claves de Morena, sospechando posibles actos de corrupción o nexos cuestionables. Pero la bomba no solamente es esto. El empresario Simón Levy, quien ha adelantado información confirmada como la investigación a la exalcaldesa Sandra Cuevas, reveló en su cuenta de X que el gobierno estadounidense podría haber iniciado un proceso penal contra un expresidente mexicano cuyo nombre realmente no divulgó. Este escenario pone a Morena en una posición delicada, con sus líderes bajo el escrutinio internacional. La opacidad con la que el partido ha manejado estos señalamientos solamente alimenta las sospechas de corrupción. Mientras tanto, el pueblo mexicano enfrenta las consecuencias de un gobierno que pierde credibilidad dentro y fuera del país. La pregunta es inevitable: ¿qué están escondiendo los líderes de Morena? La falta de transparencia y los escándalos constantes sugieren que la corrupción no es ningún rumor, sino una realidad que amenaza con hundir al partido y a México. Y mientras las élites se protegen, el pueblo termina pagando el costo de un gobierno que ha perdido la confianza global. Cuando la corrupción trasciende fronteras, el pueblo es el que sufre, pero la verdad siempre encuentra su camino. Mientras las élites de Morena derrochan en lujos, el pueblo enfrenta el abandono. En el Hospital General de Playa del Carmen, el doctor Óscar Hernández Villalbazo denunció cortes de luz, falta de medicamentos, jeringas y condiciones deplorables para el personal médico. Su valentía le costó el empleo, un castigo por alzar la voz. Esta no es una excepción, sino la regla en un sistema de salud colapsado donde los pacientes mueren esperando atención. Las escuelas carecen de recursos, las calles están tomadas por la inseguridad y las madres buscadoras, que deberían ser prioridad, son ignoradas por un gobierno que prefiere invertir en propaganda. Si tan solo una pequeña fracción de los 20,000 sueldos de los siervos de la nación se destinara a equipos de búsqueda o a mejorar hospitales, la historia sería muy diferente. Pero en Morena el pueblo no es prioridad. Los recursos se desvían a campañas políticas, a viajes de lujo, a nóminas infladas, mientras los mexicanos enfrentan la escasez y la desesperación. Esto, esto es una decisión consciente de un partido que ha olvidado a quienes lo llevaron al poder. La indignación crece en México y el pueblo comienza a organizarse exigiendo un gobierno que cumpla, no que simule. El pueblo sufre, pero su fuerza es imparable. Morena puede ignorarlo, pero no va a poder silenciarlo. El pueblo mexicano está harto de las mentiras. En Balancán, jóvenes corrieron a Pepín López Obrador de una manifestación cansados de promesas vacías y familiares en el poder. En un aeropuerto, Claudia Sheinbaum fue abucheada desmintiendo las encuestas que la pintan como intocable. Estos no son incidentes que sean solos, no están aislados, son la chispa de una indignación que crece en todo el país. Los mexicanos ya no creen en el discurso de Morena que promete austeridad mientras sus líderes gastan millones y millones en lujos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde ciudadanos exponen los excesos de los políticos y exigen justicia. Cada día más voces se están sumando desde las calles hasta los foros digitales, demostrando que el pueblo no se queda callado. La paciencia se agotó y la furia se transforma en acción.
Morena puede intentar manipular la narrativa con propaganda, pero la realidad es innegable. La gente repudia a un partido que los traicionó. Este despertar colectivo es una advertencia para los líderes de Morena. El pueblo no es un espectador pasivo, sino una fuerza que puede cambiar el rumbo del país. La pregunta ahora es si el partido escuchará o seguirá ignorando a quienes alguna vez confiaron en él. El pueblo despertó y su voz retumba. Morena, el tiempo de rendir cuentas está aquí. Mientras el pueblo lucha por llegar a fin de mes, las élites de Morena viven en un mundo de opulencia. Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, presume joyas de Tiffany que valen miles de pesos. El diputado petista, Toño Vázquez, no se queda atrás, luciendo gafas Dior de 20,000 pesos. Andy López, el hijo del expresidente, aparece con una chamarra de Cashmere Silk de 89,000 pesos. Y no hagas enojar a Gerardo Fernández Noroña, quien defiende su camioneta de lujo mientras critica a los priistas por lo mismo. Hasta Lenia Batres, magistrada de la Corte, fue captada viajando en primera clase con Aeroméxico, ignorando la carta de Claudia Sheinbaum que pedía y exigía austeridad en ellos. Estos lujos son el sello de un partido que ha abrazado los privilegios que juró combatir. Mientras los mexicanos enfrentan la carestía y la falta de servicios, los líderes de Morena gastan fortunas en ropa, joyas y viajes. Este contraste es una bofetada al pueblo que confió en un cambio. La hipocresía es bastante evidente, predican austeridad, pero viven como magnates. Cada peso gastado en estos excesos es un peso robado a los hospitales, a las escuelas, a la seguridad. La indignación crece y el pueblo comienza a preguntarse, ¿quién paga por estos lujos? Pero la respuesta es bastante clara. Todos nosotros, los lujos de Morena, son una traición al pueblo que sale de los bolsillos de los ciudadanos que mantenemos a los hipócritas gobernantes. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Como si los escándalos no fueran suficientes, Morena ahora está jugando con el futuro de la justicia mexicana. La elección judicial que promueven está plagada de irregularidades, diseñada no para fortalecer la democracia, sino para consolidar el control del partido. Candidatos afines, procesos opacos y un discurso que promete justicia mientras fabrica montajes. Esta no es ninguna reforma, es una farsa que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Mientras los líderes de Morena gastan millones y millones en viajes y lujos, pretenden controlar los tribunales para proteger sus intereses. El pueblo lo sabe y no se queda callado. Las protestas contra esta reforma crecen, con ciudadanos exigiendo transparencia y un sistema judicial que realmente sirva a la justicia, no a los caprichos de un partido. La desconfianza en Morena se dispara, y con razón. Un partido que traiciona así sus promesas en todos los frentes no puede ser confiable, no es confiable en algo tan crucial como la justicia. Este montaje electoral no solamente amenaza la democracia, sino que perpetúa un sistema donde los poderosos quedan impunes y el pueblo termina pagando las consecuencias otra vez. La pregunta en este momento es, ¿permitiremos que Morena convierta a la justicia en otra herramienta de su ambición? La respuesta está en las calles, en las voces que se alzan y en la resistencia de un pueblo que no se rinde. Porque cuando la justicia se convierte en un juego político, el pueblo pierde. Pero la lucha por la verdad, esa continúa. Morena está en un proceso de descomposición que nadie imaginó tan rápido. Las luchas internas entre facciones, los escándalos de corrupción y la desconexión con el pueblo han fracturado al partido. Los acuerdos éticos, políticos y morales que alguna vez los unieron se han roto y hoy todo vale en la carrera por el poder. Desde el nepotismo hasta los viajes en primera clase, desde las joyas de lujo hasta las camionetas ostentosas. Morena ha mostrado su verdadero rostro, un partido que prometió transformación, pero solo transformó a sus líderes en lo que juraron combatir. El riesgo es enorme. No solo está en juego la unidad de Morena, sino la estabilidad de un país que confió en ellos. Pero en medio de esta crisis, el pueblo mexicano demuestra su fuerza. Con cada protesta, con cada voz que se alza en las calles y las redes, México deja claro que no permitirá que su futuro sea sacrificado por las ambiciones de unos pocos. La fragmentación de este partido es una oportunidad para que los ciudadanos tomen el control, que los ciudadanos exijan transparencia y construyan un país donde los privilegios no estén por encima de la justicia. El tiempo de rendir cuentas ha llegado y el pueblo tiene la última palabra. Morena puede haber roto sus promesas, pero México no se rinde. El futuro de México está en manos del pueblo. Es hora de actuar, de alzar la voz y de no permitir más traiciones.
En un momento crucial para nuestro país, los invitamos a sumarse a la resistencia civil activa y pacífica, un movimiento ciudadano que busca unir a la oposición mexicana en una sola voz, sin divisiones, sin colores partidistas, pero con un propósito común: defender la democracia, la libertad y la justicia en México. RECAP no es un partido político ni pretende serlo. Somos un espacio de resistencia pacífica y activa que convoca a todas las personas, organizaciones y comunidades que deseen un México mejor, donde se respeten los derechos, donde se respeten las instituciones y la voluntad del pueblo, claro. Creemos en la fuerza de la unidad, queremos construir un México donde todas las voces sean escuchadas, donde los derechos sean respetados y el futuro sea de esperanza. No representamos intereses partidistas, sino el deseo colectivo de un cambio positivo a través de la resistencia civil activa y pacífica. Te invitamos a manifestarte con nosotros el día 1 de junio de 2025 en todas las ciudades de México. Juntos podemos hacer visible esta unión y nuestra determinación en las plazas públicas, con mensajes de paz, con mensajes de respeto, compromiso cívico. Únete, organiza, difunde, manifiéstate. Hagamos historia juntos. No importa de qué partido seas, si no sigues a ninguno. Si sueñas con un México libre, justo y próspero, RECAP es tu lugar. Súmate a la resistencia civil, porque Morena traicionó al pueblo, pero México es más grande que sus errores. Es hora de exigir justicia, de exigir transparencia y de un gobierno que cumpla. Comparte este video, únete a la conversación y construyamos juntos el México que merecemos. No más mentiras, no más privilegios. El pueblo unido jamás será vencido. Bienvenidos al canal de Fer Valdés. Hoy haremos un análisis crítico de la propuesta de ley de telecomunicaciones del gobierno mexicano. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esto me preocupa por la censura que promete, ya que las telecomunicaciones son esenciales para derechos como la educación, la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin embargo, en México, la brecha digital excluye a millones y la vigilancia estatal amenaza la privacidad. Esta propuesta, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum, aún no es ley, pero ya genera alarma por ser ineficiente, ineficaz y autoritaria. Carece de claridad, sus soluciones son inviables y medidas como el padrón de usuarios refuerzan el control estatal. La presión social de las últimas semanas logró cambios anunciados en la mañanera por Pepe Merino: la eliminación de artículos censores, la creación de un órgano regulador tipo COFETEL y la prohibición de asignaciones gratuitas a dependencias federales con fines comerciales. Estos avances son insuficientes frente a riesgos como los que representan los artículos 159 al 161, que habilitan la vigilancia sin controles, o el artículo 65, que permite confiscaciones arbitrarias. La propuesta es ineficaz para cerrar la brecha digital y autoritaria en su diseño. La brecha digital excluye a más de 30% de los mexicanos de acceso a Internet, según el INEGI, y en zonas rurales supera el 50%. La propuesta de ley reconoce el Internet como un derecho humano, pero es ineficaz al no incluir un plan viable para financiar la infraestructura. Sin subsidios, comunidades marginadas seguirán desconectadas, perpetuando las desigualdades que ahí se sufren. El artículo 35, que apoya redes comunitarias, es una promesa vacía que no tiene recursos claros. El artículo 30 reserva el espectro para fines sociales, pero el 65, que permite rescatar frecuencias por interés público sin definiciones, podría desviar recursos a fines políticos, como en la ley Televisa. En la mañanera se anunció que no habrá asignaciones gratuitas a ninguna dependencia con fines comerciales. Un pequeño avance, pero insuficiente para garantizar la conectividad. La propuesta es completamente ineficiente por su falta de presupuesto y enfoque centralizado, que, por cierto, ignora necesidades locales. Políticamente, alardea de inclusión, pero no aborda la calidad del servicio ni los costos para los usuarios pobres. Esta reforma es un ejercicio retórico que no va a reducir la brecha digital, condenando a millones de mexicanos a la exclusión. Si se aprueba sin cambios, será un fracaso estructural, evidenciando su ineficacia para cumplir con las necesidades reales del México actual. La neutralidad de la red, protegida por el artículo 22, busca evitar que los proveedores bloqueen o prioricen contenido. Sin embargo,
La propuesta es ineficaz porque no aborda el throttling selectivo que podría utilizarse para la censura indirecta, afectando la libertad de expresión. Su aplicación depende completamente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un instituto muy debilitado actualmente por las reformas recientes. La presidenta anunció un órgano tipo Cofetel con 5 comisionados, pero sin garantizar su independencia. Y esto podría ser una herramienta política, reforzando el carácter autoritario de la propuesta. Los artículos 159 al 161 que permiten conservar datos de comunicaciones por 24 meses sin controles judiciales sugieren que el gobierno podría monitorear contenidos socavando la neutralidad. El artículo 161, que habilita bloqueadores de señales sin reglas claras, podría interrumpir comunicaciones en protestas, un abuso de poder. Aunque la eliminación del artículo 109 evita controles sobre las plataformas digitales, la propuesta sigue siendo completamente ineficiente al no garantizar un Internet libre. En un país con historial de vigilancia, esta regulación es una falsa promesa que no protege a los usuarios y que definitivamente podría facilitar el control estatal. La neutralidad requiere supervisión autónoma, no medidas que se estén escondiendo detrás de intenciones autoritarias. El artículo 8, propone un padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, una medida que es autoritaria y que amenaza la privacidad y que regresa a la necesidad del gobierno de tener nuestra información biométrica cuando sabemos que es incapaz de garantizar la privacidad de los ciudadanos. El gobierno argumenta que combatirá fraudes, pero es completamente ineficaz. México tiene un historial de filtraciones como el Repube, que expuso millones de datos. Una base centralizada es vulnerable a hackers y el abuso estatal. El artículo 25 exige consentimiento, pero no limita excepciones por seguridad nacional. Esto, junto con los artículos que ya les mencionaba del 159 al 161 que permiten la retención de datos sin supervisión judicial, evocan casos como Pegasus, en donde se espió periodistas. Organizaciones como R3D advierten que el padrón viola derechos humanos, afectando a activistas y víctimas de violencia que necesitan anonimato. Es también ineficiente porque va a excluir a comunidades sin identificación oficial como indígenas o migrantes, violando el derecho a la no discriminación. La presión social eliminó el artículo 109, pero el padrón persiste como una herramienta de control, no de seguridad. Sin encriptación ni controles judiciales, esta medida es un riesgo autoritario que no resuelve ninguno de los problemas que pretende abordar. La propuesta definitivamente debería priorizar la privacidad, no la vigilancia masiva. Esta propuesta de ley es autoritaria al facilitar la vigilancia sin límites. Los artículos que les mencionaba obligan a conservar datos de comunicaciones por 24 meses y compartirlos con autoridades sin controles judiciales, violando estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 32, que exige la colaboración con autoridades, es bastante vago y podría permitir accesos arbitrarios, como en la ley Cedillo. El artículo 161, que permite los bloqueadores de señales sin reglas claras, podría silenciar comunicaciones mientras estamos en alguna protesta, afectando la libertad de expresión. El artículo 65, que habilita eso de rescatar frecuencias por seguridad nacional sin ser tan claro, refuerza este diseño autoritario, permitiendo abusos contra los medios críticos. En un país que tiene los antecedentes de Pegasus, la falta de una autoridad que sea realmente independiente es alarmante. En la mañanera se anunció un órgano tipo Cofetel, les decía hace un momento, pero sin autonomía, va a ser completamente ineficaz para frenar la vigilancia. La eliminación de los artículos 201 y 202 evita controles sobre contenido extranjero, pero no resuelve el riesgo de un Pegasus 2.0. Estas medidas chocan con el debido proceso y fomentan la autocensura. La propuesta es bastante ineficiente al priorizar el control sobre la privacidad, mostrando la incapacidad que tiene para proteger los derechos humanos. El artículo 35 propone reconocer a comunidades indígenas como operadoras de redes comunitarias. Muy bien por ese lado, alineado con el artículo 2 constitucional. Sin embargo, es ineficiente. Sin subsidios ni capacitación, estas comunidades simplemente no podrán competir con gigantes como Telmex. La propuesta de ley es ineficaz al no abordar barreras estructurales. El artículo 30 reserva el espectro para fines sociales, pero el artículo 65, que permite rescatar esas frecuencias por interés público, podría ser usado de forma autoritaria para revocar espectro a redes críticas. La mañanera aclaró que no habrá asignaciones gratuitas a dependencias con fines comerciales, protegiendo el espectro, pero no soluciona la falta de inversión. Políticamente, otra vez, la propuesta vende la inclusión, pero su diseño centralizado ignora las necesidades locales. Sin un presupuesto fijo, las redes comunitarias serán un símbolo vacío, perpetuando la brecha digital. La eliminación de los artículos 201 y 202 facilita el acceso al contenido extranjero para comunidades, pero
no compensa la ineficacia de la propuesta. Para empoderar a los marginados se necesita un enfoque práctico, no retórica que encubre herramientas de control, como el artículo 65. Esta propuesta es autoritaria al mantener el poder estatal sobre el espectro, no la inclusión. Esta propuesta de ley busca controlar monopolios, pero es ineficaz y arriesga el autoritarismo. El artículo 15 impone medidas a empresas dominantes y el artículo 12 fija tarifas de interconexión, pero podrían violar el artículo 28 constitucional, generando amparos. El artículo 65, que permite rescatar frecuencias, es autoritario al desincentivar la inversión extranjera, clave para la infraestructura. Este órgano tipo COFETEL, sin autonomía, podría ser un instrumento político, no una solución. Las sanciones del artículo 50, que son hasta el 10% de los ingresos, son bastante desproporcionadas y podrían frenar la innovación. La prohibición de asignaciones gratuitas a dependencias evita abusos, pero no resuelve la ineficacia de la propuesta, que carece de un plan para financiar conectividad. Otra vez, políticamente, la propuesta ataca el poder económico, pero su enfoque centralizado va a politizar la regulación, beneficiando de esa manera a empresas afines. En el contexto del Tratado de Libre Comercio, estas medidas van a generar conflictos con Estados Unidos y Canadá. Esta propuesta es bastante ineficaz porque no equilibra control estatal ni libre mercado, arriesgando un sector que está estancado. Una regulación efectiva requeriría claridad de autonomía, no medidas que refuercen el control estatal y que condenen al sector al fracaso. La protección de los datos es crucial, pero la propuesta es ineficaz y autoritaria en estos aspectos también. El artículo 25 exige consentimiento, pero no incluye derechos como el olvido. El derecho al olvido es el derecho a solicitar que enlaces a información personal no aparezcan en los resultados de búsqueda en Internet, especialmente cuando la información es desactualizada o que simplemente no tiene ningún interés público. Los artículos del 159 al 161, que obligan a conservar datos por 24 meses sin controles judiciales, violan la jurisprudencia de la Suprema Corte y normas de la ONU. El artículo 8, referente al patrón biométrico, y el 161 sobre los bloqueadores de señales, refuerzan el sistema de vigilancia masiva. En un país con la experiencia de casos como Pegasus, la falta de un INAI fortalecido es una falla grave. La presidenta eliminó los artículos 201 y 202, evitando estos controles sobre el contenido extranjero, pero no aborda la ineficiencia en la supervisión de datos. El artículo 65, con su vaguedad, va a justificar intervenciones arbitrarias, consolidando un enfoque autoritario. En el Tratado de Libre Comercio, estas fallas podrían generar conflictos con socios que exigen estándares bastante altos. Ahora, la propuesta no protege la privacidad ni genera confianza, mostrando su ineficacia. México requiere una regulación transparente y robusta, no estas medidas que prioricen el control estatal sobre los derechos de los usuarios. Esta propuesta es un fracaso normativo desde el inicio, uno que pone en riesgo nuestra privacidad. Esto que mandaron reconoce a los medios comunitarios como promotores de la diversidad, pero es bastante ineficiente y arriesga el autoritarismo. El artículo 35 apoya redes comunitarias, pero sin ningún financiamiento. Estas iniciativas no van a prosperar. El artículo 30 reserva el espectro para fines sociales, pero el 65, que permite rescatar aquellas frecuencias por interés público definido vagamente, podría ser usado de forma autoritaria para silenciar a medios críticos. La Mañanera, en ella la presidente, prohibió asignaciones gratuitas a las dependencias con fines comerciales, se los he dicho varias veces, protegiendo el espectro, y eliminó los artículos 201 y 202, facilitando el acceso a contenido extranjero para los medios de comunicación. Sin embargo, esto no compensa la ineficacia de la propuesta, que ignora las necesidades de financiamiento y capacitación. Políticamente, la propuesta vende inclusión, pero su diseño centralizado la hace bastante inviable. Sin recursos, los medios indígenas y afromexicanos van a seguir siendo marginados y la brecha digital va a persistir. La propuesta es simplemente ineficiente al no priorizar soluciones prácticas de autoritaria, al mantener herramientas de control como el artículo 65. Para garantizar esa pluralidad de la que tanto hablan, se requiere una inversión real, no promesas que encubren un sistema de regulación estatal opaco. Esta propuesta ofrece inclusión de papel, no resultados reales. Esta propuesta sigue siendo ineficiente, ineficaz y autoritaria y enfrenta riesgos jurídicos y políticos. Artículos como el 12 y el 50 podrían llegar a ser inconstitucionales por violar la libre competencia. El artículo 8 y los del 159 al 161 son vulnerables por impugnaciones por violar la privacidad.
La Suprema Corte de Justicia va a ser clave si esto se aprueba, porque políticamente la propuesta refuerza la narrativa de la 4T. La presidenta anunció algunos avances con la eliminación de estos artículos que les he mencionado, con la creación de un órgano tipo COFETEL y la prohibición de propaganda extranjera, salvo a turismo o cultura. Pero el artículo 65 y el padrón mantienen un enfoque autoritario. La resistencia empresarial podría frenar inversiones y el Tratado de Libre Comercio plantea conflictos por restricciones a la inversión. La propuesta es simplemente ineficiente por su falta de claridad y recursos, e ineficaz porque no va a cerrar la brecha digital ni va a proteger ningún derecho. Su aprobación depende de un Congreso dividido y un IFT debilitado que la condena simplemente al fracaso. Hemos logrado algunos cambios, pero sin autonomía regulatoria la propuesta va a ser una herramienta de control, jamás de progreso. Esta ley de telecomunicaciones que quieren proponer desde el gobierno mexicano es un proyecto ineficiente, ineficaz y autoritario que amenaza nuestros derechos digitales. Promete cerrar una brecha digital y garantizar neutralidad en la red, pero carece de recursos, de claridad y soluciones prácticas. Las medidas como el padrón de usuarios, la retención de datos por 24 meses sin controles judiciales y los bloqueadores de señales que están autorizando priorizan la vigilancia masiva sobre la privacidad, evocando abusos como los de Pegasus. El artículo 65, con toda su vaguedad, permite confiscaciones arbitrarias, consolidando un diseño autoritario que pone en riesgo medios críticos y comunidades y a comunidades marginadas. Hemos logrado algunos avances a través de la presión social, como la eliminación de algunos artículos que se evitaron o que evitan controles sensores y que promueven la creación de un órgano como el COFETEL. Sin embargo, estos cambios son insuficientes. La propuesta sigue siendo ineficiente al no financiar infraestructura para comunidades rurales y es ineficaz para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos, tales como la privacidad y la libertad de expresión. Sin un IFT autónomo y un INAI fortalecido y un presupuesto claro, esta propuesta va a perpetuar la exclusión digital y el control estatal. Nosotros los mexicanos no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si esta propuesta se llega a aprobar sin correcciones, va a ser un retroceso para México. Tenemos que exigir transparencia, participemos en los foros públicos y apoyemos a las organizaciones como Artículo 19 y R3D. La lucha por un Internet libre, inclusivo y seguro está definitivamente en nuestras manos. Dile no a esta propuesta autoritaria y sumémonos para defender nuestros derechos digitales, porque a todos nos va a afectar.